Sean bienvenidos a un estudio más de la palabra de nuestro Dios. Este es el segundo tema del curso titulado Las obras de la carne. En esta ocasión estaremos viendo un tema que lo hemos llamado ¿Puede un cristiano volver a ser carnal? En el estudio anterior aprendimos cuál es la condición del hombre sin Dios. Es una vida, como vimos, llena de pecado, y quizá esta palabra para muchos de nosotros no tiene ninguna importancia. La mayoría de las personas usan la palabra pecado para referirse a las cosas que las iglesias, las religiones o simplemente los fanáticos prohíben, pero cuando ya le ponemos nombre a cada uno de estos pecados, vemos cuánto puede afectarnos directa o indirectamente en nuestra vida diaria. Cuando hablamos de homicidios, adulterios, robos, engaños, mentiras, secuestros, todas estas cosas son pecado, y cuando se practican se sufren las consecuencias tanto directamente en nuestra propia vida, como también podemos llegar a afectar la vida de nuestros seres amados al practicar esos pecados, o cuando ellos los practican también pueden llegar a afectarnos. Vimos en el estudio anterior, que por aquí vamos a dejar el enlace, que nosotros no podemos agradar a nuestro Dios con este estilo de vida. Cuando una persona vive en una condición carnal, está apartado de Dios, lejos del Señor, y no puede agradarle. Pero también aprendimos que gracias a su amor y misericordia, por su gran amor con que nos amó estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, sin ninguna esperanza en el mundo, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Si usted desea revisar este estudio, lo puede hacer, y de esta manera poder continuar ahora con esta segunda parte, donde una persona que ya ha aceptado a Cristo, hemos salido nosotros ya de la oscuridad, hemos decidido cambiar nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué vemos a muchos cristianos que siguen cometiendo errores y pecados en su vida diaria? ¿Qué consecuencias puede traer en un cristiano que sigue cometiendo el pecado? ¿Y cómo es que nosotros podríamos llegar a volver a ser carnales? Estas y otras dudas serán las que trataremos de resolver en este estudio, esperando que sea de bendición en nuestra vida diaria. Primero, algo que nosotros tenemos que entender es que una vez que nosotros nos hemos convertido a Cristo, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y que nos hemos bautizado para el perdón de nuestros pecados, limpiando así nuestra maldad, esto no quiere decir que nuestra inmundicia en la carne ha sido limpiada completamente. Este es uno de los errores más grandes que se comete cuando una persona se entrega a Cristo. Piensa que al haberse bautizado, al haber formado parte de la iglesia, de forma inmediata ya no tendrá tentaciones, que su cuerpo ya no le pedirá alcohol, que ya no tendrá las necesidades carnales que antes tenía. Sin embargo, vamos a estudiar el día de hoy a través de la palabra que nosotros vamos a seguir viviendo en un mundo carnal, pero tenemos ahora una gran diferencia, que ahora siendo espirituales, ahora siendo nuevas criaturas, tenemos ahora una contraparte en nuestro cuerpo que va a luchar constantemente contra esos deseos carnales que están batallando dentro de nuestro ser, dentro de nuestra alma. El bautismo, como dice en 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 21, no quita las inmundicias de la carne. Dice el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Y entre paréntesis dice no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Para entender mucho mejor este versículo, a veces ponemos algún ejemplo que puede sernos de ayuda. Si usted tiene ropa de mecánico o ropa que usa para poder hacer algunos trabajos manuales donde no le importa si está manchada porque ya la ropa está sucia en general, si le cae una mancha más o si usted se acuesta en el suelo y se llena de tierra, no hay ningún problema porque ya estamos con una ropa sucia. Sin embargo, hay mucha diferencia cuando usted se viste en la mañana y va a ir a la escuela, va a ir a su trabajo, tiene una cita importante, algún lugar donde tenemos que ir limpios, se cambia de ropa, está limpio completamente y se cuida de que no caiga ninguna mancha sobre nuestra ropa. Con una sola manchita que caiga podemos decir que ya está sucia, pero la vemos claramente y estamos luchando por limpiarla para que de esta manera pueda continuar limpia. Esa es la forma en la que nosotros entendemos este versículo, y la manera en la que usted también debe entender cómo nuestro Dios nos ha limpiado de toda la inmundicia. Mientras vivíamos en pecado, quizá daba lo mismo si seguíamos mintiendo, robando, haciendo males. Una manchita más, como decimos, no va a hacer mucha diferencia, pero hay un gran cambio en una persona que una vez que ha limpiado completamente su alma, que se encuentra ahora sin pecado, cuando esa persona cae en una maldad, cae en alguna tentación, hace algún pecado, lo nota inmediatamente, puede trabajar en este pecado limpiándolo nuevamente, pero no quiere decir que ya no va a tener debilidades, no quiere decir que no habrá tentaciones en nuestra vida diaria. Y es donde muchas personas pueden llegar a desanimarse
dicen, bueno, pues mira, si él es cristiano y no ha cambiado, mira aquella persona que dice que va a la iglesia y sigue cometiendo pecado. A veces nosotros juzgamos tan fácilmente, pero no entendemos que todavía las personas seguimos en una lucha constante en nuestra alma. Ahora va a haber también una diferencia entre aquellos cristianos que ya no están luchando por cambiar, sino que ya se han rendido ante el pecado. Y es ahí donde vamos también a conectar el tema del día de hoy, cómo un cristiano puede llegar a ser carnal. En esencia son dos cosas contrarias. Sería tanto como decir que fuéramos un mentirosos honestos o un ladrón que es una persona honrada. No se puede tener las dos cosas. De igual manera, una persona que sea cristiana en el sentido estricto de la palabra no podría ser carnal, y un carnal tampoco puede ser cristiano. Son cosas que se contraponen. Sin embargo, lo que sucede es que un cristiano todavía tiene actitudes carnales y se comporta como un carnal, no debiendo ser un carnal, pero no podemos ser las dos cosas. O somos cristianos o somos carnales. Así que cuando referimos o hablamos en el título que si un cristiano puede ser carnal, debemos entender sobre la idea de que una persona puede comportarse como un carnal aún siendo cristiano, pero también va a llegar el momento en el que ese cristiano deja de ser cristiano y se convierte en una persona carnal nuevamente. Ahora que nosotros nos hemos entregado al Señor y que hemos reconocido que hay obras de la carne que afectan nuestra relación con Dios y hemos decidido cambiar, como dije, se enfrenta a una verdadera lucha en nuestra alma. Mientras formábamos parte del mundo, quizá no había mucha apuración por el Satanás o por nosotros mismos por hacer un cambio. La gente vive feliz en un desliz, como dice la palabra de nuestro Dios, se encuentran en un deslizadero. Las personas que practican pecado diariamente no alcanzan a notar la diferencia hasta que vienen consecuencias a su vida, hasta que caen en la cárcel, hasta que están con una enfermedad terrible, hasta que se ha destruido su matrimonio. Es cuando empiezan a ver que el pecado ha afectado mucho en su vida diaria, y cuando logran entender cómo pueden quitar el pecado y aceptan a Jesús como su Salvador, comienza en su interior una lucha entre el ser que era antes y el ser que ahora desea ser. Esta es una constante batalla que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida como cristianos, y va a depender quién gana la alimentación que le demos a cada una de estas partes. Si todavía como personas en el mundo seguimos alimentando la carne, es obvio que la carne va a seguir fuerte y el espíritu débil, pero si la persona alimenta correctamente el espíritu, entonces tendrá la forma de luchar correctamente contra las debilidades carnales. Por eso el apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 5 versículos 16 en adelante, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, como podemos ver, es prácticamente como lo vemos en las caricaturas o en la televisión. Vemos por un lado el angelito que está tratando de decirnos que esto es bueno y lo debemos de hacer, y por otro lado el diablito que está diciéndonos que lo hagamos, que es algo bueno, que nosotros podemos ser felices, disfrutarlo, y están contraponiéndose y no nos permiten hacer lo que queramos. Esta lucha constante es la que tenemos que llevar cada uno de los cristianos, pero por ello nos exhorta a andar en el espíritu, pero no satisfacer los deseos de la carne. Quiere decir que en la carne todavía habrá debilidades. Si nos gustaba el alcohol, si nos gustaba el cigarro, si todavía teníamos deseos de tener mujeres o tener una vida económicamente muy prominente y somos avariciosos, cada uno de estos pensamientos ahí van a continuar en nuestra mente y en nuestro corazón, y debemos aprender a pulirlos, limpiarlos, sacarlos, purificar nuestras almas, para que de esta manera ya no vivamos conforme a estas acciones. Una vez entregados a Cristo, deberíamos considerarnos muertos al pecado. Gálatas 5:24 dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No podemos entonces nosotros continuar con una vida llena de pecado una vez que formamos parte de la iglesia, una vez que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Nosotros no podemos vivir todavía conforme a la carne, porque hemos crucificado precisamente al bautizarnos, hemos muerto para el pecado. Romanos capítulo 6 y versículo 1, la gente pensaba que entre más pecaba, pues más gracia de Dios se manifestaba. De esta manera el amor de Dios iba a notarse en aquellas personas que continuaban pecando, pero el apóstol Pablo les deja claro la respuesta. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2 dice: en ninguna manera. No sabemos nosotros que hemos muerto, dice, al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Si hemos muerto para el mundo, no podemos continuar viviendo y practicando las cosas que el mundo hace.
¿No sabemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Así también dice el versículo 11, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Debemos entonces considerarnos muertos. Recordemos que el bautismo representa la muerte y la resurrección. Cuando usted se sumerge en el agua, está representando su muerte espiritual, está muriendo al pecado. Y una persona que ha muerto ya no puede vivir haciendo cosas que antes hacía. Ya no puede volver a practicar las cosas de pecado porque ha muerto para el pecado, y lo que ahora vivimos en nuestra vida lo estamos viviendo para Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde está el problema en que los cristianos pueden volver a pecar? Bueno, está simplemente en la decisión que tomamos cada día. Esto es algo que nos cuesta mucho trabajo de entender, pero una vez que hemos aceptado a Dios, Él nos da las herramientas, nos da la vestidura, nos da esa protección que necesitamos, pero aún sigue dependiendo de cada uno de nosotros el estilo de vida que queremos llevar, y esto aplica en todos y cada una de las áreas que nosotros podamos enfrentarnos. Por mucho que hagan nuestros padres, la decisión está en nosotros para poder llevar una vida conforme a su voluntad, a lo que ellos quieren que hagamos. La escuela, el trabajo, una vida con principios, siempre va a depender de la decisión que tomamos. Lo mismo en el gobierno, cuando las personas creen que depende todo del gobierno, depende mucho más de lo que nosotros decimos o hacemos. Culpamos a nuestros amigos, culpamos a nuestra pareja, culpamos la condición económica, pero en realidad quien toma las decisiones cada día somos nosotros. Así que es importante saber que cuando pecamos o cuando practicamos el pecado, sigue siendo una decisión nuestra. Y por ello nosotros debemos reconocer que si hemos aceptado a Cristo, si hemos decidido llevar una nueva vida en Él, debemos ver las cosas de arriba. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 en adelante, dice: si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Pero cuando Cristo dice vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Así pues, hacer morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así que si nosotros hemos resucitado con Cristo, es una condición, una pregunta que debe de cumplirse para entonces hacer la segunda parte. Si de verdad naciste de nuevo, pon tus ojos en las cosas de arriba. Dejemos de mirar lo de la tierra, dejemos de estar obsesionados por el qué comer, el qué vestir, el cómo disfrutar, el cómo darle satisfacción a los deseos de la carne, y levantemos un poco nuestra vista para ver las cosas de arriba, lo espiritual, los tesoros celestiales, hacer el bien, cumplir con la voluntad de nuestro Dios, porque ya hemos muerto para las cosas del pecado, del mundo, hacer morir pues lo terrenal en nosotros, todas las fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas y los pecados que estaremos estudiando a lo largo de este curso. Debemos nosotros entender que ya no podemos practicarlo. Debe formar parte, deberá formar parte de nuestro pasado. Esta es nuestra vida antigua y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Porque de otra manera dice la palabra de Dios que la ira de Dios viene sobre aquellos hijos que practican la desobediencia. Ahí mismo más abajito, versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora hay que dejar también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando para el conocimiento pleno. Así que nosotros podemos ver cómo una persona debe dejar todas estas cosas materiales y empezar a vivir una nueva vida en Cristo, y dejar todas estas cosas, la ira, el enojo, cosas que prácticamente estamos viviendo todos los días. Quien no todavía se enoja, quien no todavía dice mentiras, todo el tiempo estamos nosotros expuestos a esta clase de pecados, pero debemos tomar una decisión: dejar estas cosas, porque nosotros ya no formamos parte de ella. Son cosas que formaron parte de nuestro pasado, vivíamos antes en ellas, pero ahora tenemos una nueva vida en Cristo. No hay mejor manera de describirlo como lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2 y versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez que reconocemos el gran amor que Cristo tuvo por nosotros, de dónde nos ha sacado, la condición en la que vivíamos,
pues vamos nosotros a vivir una nueva vida haciendo la voluntad de Dios. Recordamos cómo los judíos, quienes habiendo salido de la esclavitud, apenas tenían sufrimientos en el desierto y añoraban regresar, a pesar de que allá eran esclavos, de que eran azotados, de que eran golpeados, de que tenían sufrimientos grandes en su vida diaria. No reconocían que Dios los estaba sacando de un lugar terrible para tener una nueva vida en un lugar esperado donde sería su hogar, donde no habría ese problema de ser esclavos, pero ellos estaban añorando el pasado. Y esa es la forma en la que muchas veces nosotros todavía estamos queriendo vivir en el pasado, donde traía graves consecuencias, cosas de las cuales nos avergonzábamos, dice el Señor, cuando recordamos las cosas que vivíamos. Al pensar en ellas y las consecuencias que nos han traído, debería ser suficiente para que hagamos un cambio en nuestra vida diaria. Como decíamos en el estudio pasado, 1 Pedro capítulo 4, versículo 2, debemos nosotros reconocer que ya no debemos vivir el tiempo que resta conforme a la carne. Ya hemos terminado con el pecado, de acuerdo a las concupiscencias de los hombres, sino ahora conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado que hemos vivido para hacer lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. De ahora en adelante, luchemos por vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pero quizá esto no resuelve de lleno la pregunta, ¿por qué los cristianos siguen pecando? Bueno, los cristianos formamos parte de un mundo terrenal también. Tenemos estas dos naturalezas todavía en nuestro cuerpo, porque no hemos decidido, como ya vimos, eliminar por completo el viejo hombre, pero aún hay tentaciones. Tenemos enemigo que está trabajando constantemente para hacernos caer, y el pecado forma parte de nuestras vidas y seguimos siendo seres imperfectos. Pero esto no debe desanimarnos. Aunque el pecado todavía está ahí, hay un abogado que está intercediendo por todos y cada uno de nosotros. No debe desalentarse si usted en alguna ocasión ha luchado y cae en pecado. Esto hace que mucha gente deje de ser cristiano porque entiende o cree que no puede cambiar, que no va a poder luchar por hacer una vida diferente. En 1 de Juan capítulo 2 y versículo 1 dice la palabra de nuestro Dios: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que Dios nos da la oportunidad reconociendo nuestra humana debilidad. Si nosotros leyéramos hasta la primera parte, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequéis, punto. Pues sería terrible pensar que nosotros estamos expuestos todo el tiempo al pecado. Pero dice, si alguno hubiere pecado, esta es una posibilidad muy latente en la vida de cada uno de nosotros, pero también tenemos un abogado ahí que está intercediendo por todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es entonces la diferencia? ¿Dónde debemos nosotros poner énfasis? En que un cristiano, aunque peca, no debe de hacer el pecado un estilo de vida, no debe de hacer un hábito, no debe de practicarlo o andar en pecado, haciendo que el pecado llegue a reinar nuevamente en nuestros cuerpos. Si hemos luchado por hacer un cambio, estamos esforzándonos por dejar de mentir, por dejar de robar, por dejar de hacer cosas malas, cambiar nuestro carácter, y después cuando caemos en pecado, volvemos otra vez a practicarlo en la misma intensidad, entonces estamos permitiendo que el pecado vuelva a reinar en nuestras vidas. Aunque el pecado cae en nosotros y toca la puerta, como le dijo Dios a Caín, el pecado está ahí a la puerta y toca, pero con todo, dice, nosotros nos enseñorearemos de él. Quiere decir que tiene usted la potestad de tomar la decisión. Por eso el apóstol Pablo dice, no reine en nosotros el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos, en Romanos capítulo 6 y versículo 12. Y el 13 dice, ni tampoco prestes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos delante de Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que no debemos dejar que el pecado vuelva a reinar. ¿Y cómo reina? Prestando nuestros miembros para el pecado, permitiendo que nuestra mente, que nuestros ojos, que nuestras bocas, que nuestras acciones sigan formando parte del pecado, porque eso trae concupiscencia. No debemos dejar que nuestro cuerpo obedezca todavía a estas condiciones, y esto sucede porque seguimos alimentando constantemente la carne. Las actividades que hacemos cada día son las que definen lo que nosotros somos. Lo que pensamos es lo que define lo que vamos a hablar. Recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que todos los días está viendo pornografía, está conviviendo con amigos que todo el tiempo hablan de cosas pecaminosas, vivimos nosotros realizando o practicando o en un ambiente
ambiente donde el pecado está en abundancia, estamos alimentando constantemente nuestra carne al grado que lo que alguna vez pensamos pronto se convierte en palabras, las cosas que decimos pronto se convierten en acciones, y esto hace que una persona caiga nuevamente en el pecado. Así que no debemos dejar que nuestra mente se llene de cosas pecaminosas. En Romanos capítulo 8, versículo 5, dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Así que lo que llena tu mente finalmente es lo que realizas, y por ello nosotros debemos tener mucho cuidado para que no nos estorben aquellas cosas que estamos viviendo cada día. Jesucristo fue muy duro cuando dijo: si tu ojo te hace ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar tuerto en el cielo que con tus dos ojos en el infierno. Lo mismo con tu mano, con tu pie, mejor manco, mejor si nosotros estamos cojos, antes que entrar completamente al infierno con todos nuestros miembros. Así también, si usted tiene alguna amistad, tiene alguna relación, tiene un trabajo, tiene actividades, algunos aparatos que le invitan al pecado constantemente, usted debe de retirarlos de su vida diaria para que de esta manera podamos hacer una lucha mucho más genuina y firme hacia el éxito, cambiando nuestra vida carnal por una vida espiritual, porque las consecuencias son terribles. Practicar el pecado, como sabemos, es ir en contra de la voluntad de Dios. Ya dijimos que una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Pecar es infringir la ley. 1 Juan 3:3 dice que todo pecado es infracción de la ley, y sabemos que un hijo de Dios, dice ahí, no peca. Ya vimos nosotros que sí caemos en pecado, pero ¿a qué se refiere el apóstol Juan cuando dice que no peca? Bueno, él lo dijo más abajo en 1 Juan 5:18, sabemos aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cuando él dice no peca, es una persona que no vive en pecado, que no está andando diariamente o que no se ha rendido hacia las cosas pecaminosas, porque si seguimos en esta actitud, traeremos condenación. De lo que habíamos sido librados, volvemos otra vez a condenación según Romanos 8:1. No había condenación para los que estaban en Cristo, pero eso es para los que no andan conforme a la carne. Andar conforme a la carne entonces va a traer en nosotros condenación. Y también sabemos en Romanos capítulo 8, versículo 6, que ocuparse de la carne trae muerte en nuestra vida diaria. Por lo tanto, nosotros no debemos ocuparnos diariamente, practicar cosas que van a apartarnos de la voluntad de Dios, porque no podremos agradarle. Según Romanos capítulo 8, versículo 8, dice que los que viven según la carne no pueden agradar a nuestro Dios. Y finalmente sabemos que nunca heredaremos el reino. En Gálatas capítulo 5, versículo 21, nos dice que los que practican envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas no heredarán el reino de Dios. Los que practican estas cosas no pueden formar parte de su iglesia ni de su reino. Así que, como vemos, el cristiano sigue expuesto a las obras de la carne, pero debemos luchar por purificar nuestros corazones para que de esta manera nosotros podamos pensar, hablar y actuar conforme a la voluntad de nuestro Dios. El pecado seguirá todavía ahí tocando su puerta, pero usted tiene el control para poder vencerlo. Recordemos nosotros que Él nos ha dado las herramientas, nuestro Señor nos ha permitido tener todo lo necesario para que podamos vencer ese enemigo que está allá afuera, el diablo que está todos los días como un león rugiente buscando a quien devorar, y este nos debe preocupar mucho. Pero hay un enemigo todavía más grande. Este enemigo duerme con nosotros. Y no se refiere a su esposo ni a su esposa. Este enemigo es nosotros mismos. Este enemigo que está todo el día en nosotros haciéndonos compañía, que diariamente nos hace caer, con el cual debemos tener mucho cuidado. Y este es el tema que estaremos estudiando en la próxima ocasión: cómo vencer a nuestro enemigo interno. Que Dios les bendiga. Les habló su servidor Sammy Esparza, y no olvide suscribirse si desea seguir recibiendo estos estudios y compartir con nosotros esos temas que van a traer gran edificación en su vida diaria, o activar las notificaciones para que de esta manera usted también pueda saber cuándo estamos subiendo estos temas. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.